Cordial saludo, mi nombre es Karina Llana Alzate Valencia. Me encuentro matriculada en el programa de agronomía en el CEAP de Dos Quebradas. Actualmente estoy en el curso, en el periodo 4. Estoy pues en el grupo 55 y a continuación daré respuesta a las preguntas de la tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Entonces dice, primero, expliqué de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta mencioné 3 recursos. Bueno, los tipos de actividades microbianas dependen de las especies presentes y la velocidad de estas actividades la controlan los nutrientes y las condiciones de crecimiento que prevalecen en el ecosistema, tales como lo son la temperatura, la humedad, el oxígeno, entre otras. Segundo, ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Bueno, una comunidad microbiana consiste en una formación de poblaciones de una especie que viven asociadas con otras poblaciones de otra o más especies. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos de suelo? Bueno, la riqueza es el número total de especies presentes y la abundancia es la proporción de cada especie en la comunidad. De riqueza tenemos que en los suelos inalterados ricos en materia orgánica se pueden encontrar gran riqueza de especies, en la que la abundancia de la mayoría de estas es moderada. Y de la abundancia tenemos que la riqueza y la abundancia dependen de las condiciones que prevalecen y la cantidad de nutrientes disponibles en el hábitat. Ahora, cuarta. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Bueno, el aporte de energía a un ecosistema se da principalmente por la radiación solar, la cual es captada por los productores, plantas y fotótrofos. Estos transportan a los consumidores primarios a través de las moléculas orgánicas y los consumidores primarios transportan estas a los consumidores secundarios gracias a la cadena alimenticia. Y luego los microorganismos del suelo, que son los principales descomponedores, se permite la recuperación de restos orgánicos, los cuales permiten volver a soltar el calor, lo que es fundamental para la energía solar, la cual sigue de ciclo en ciclo. Quinta, explique el concepto de microambiente empleado. El ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Bueno, un microambiente es un pequeño espacio limitado con algunas características con valores medianamente instantáneos en donde a la vez se realiza una mediación de los factores que intervienen en una partícula en tiempo dado. Sexta, ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Bueno, la competencia entre microorganismos se da por los recursos que hay presentes en un hábitat. Puede ser intensa y el resultado depende de diferentes factores como la tasa de captación de nutrientes, la tasa metabólicas inherentes y la velocidad de crecimiento. Algunos microorganismos cooperan entre sí para llevar a cabo transformaciones que no pueden realizar solos, proceso denominado sintrofia. Y también se lleva a cabo cooperaciones metabólicas en organismos que tienen metabolismos complementarios. Séptima, explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación, teniendo en cuenta los microorganismos. Bueno, los suelos con vegetación están compuestos por lo que es materia mineral inorgánica, materia orgánica, agua y aire y microorganismos o macroorganismos. Estos comprenden un cierto porcentaje
los cuales vemos al frente de cada uno de los componentes del suelo. Aquí tenemos que de materia mineral inorgánica comprende un 40%, de materia orgánica comprende un 5%, de agua y aire un 50%, y microorganismos y macroorganismos comprende 5%. Octava, defina rizósfera y argumente su importancia. Y 2, efecto rizosférico. Bueno, la rizosfera es la parte del suelo que rodea las raíces de las plantas y es de gran importancia porque es de allí donde existe una gran actividad microbiana y a la vez movimiento entre las raíces de las plantas y los microorganismos presentes en el suelo. El efecto rizosférico se debe a las interacciones que se generan entre los microorganismos y las plantas debido a los mismos microorganismos. Debido a que los mismos microorganismos sacan provecho de la raíz y este a la vez genera que las plantas obtengan beneficio de la actividad microbiana de la rizósfera. Noveno, ¿qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? ¿Por qué? Bueno, la parte más activa del suelo en cuanto a la actividad microbiana son las capas superficiales, las cuales son ricas en materia orgánica en el interior y alrededor de la rizósfera, puesto que en esta capa se puede encontrar más abundancia de agua, la cual es vital para el crecimiento microbiano. Décimo, ¿qué son las GBC y cuál es su importancia fundamental? Bueno, las CBS, son las costras biológicas del suelo y su importancia fundamental es la estabilización del suelo en los ecosistemas desérticos. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Bueno, los factores son disponibilidad de agua y nutrientes, el suelo y la localización geográfica, la producción o manejo que se le dan a los suelos, la contaminación del suelo y la disponibilidad de agua y nutrientes. Pregunta 12. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Bueno, según Madignan, en el 2015, la investigación de la biosfera microbiana profunda ha estado facilitada por las operaciones de minería y perforación que ponen al descubrimiento el agua de las rocas fracturadas a grandes profundidades. Por ejemplo, las muestras recogidas en una mina de oro de casi 3 kilómetros de profundidad en Sudáfrica revelaron la presencia de bacterias y arqueas quimiolitrófas y autótrofas. Pregunta 13. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Bueno, esto se debe a que mantienen las funciones esenciales de la salud del suelo a través de la renovación de carbono y de nutrientes. Pregunta 14. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Bueno, acá tenemos 5 grupos y por el lado de bacterias fijadoras, su función es que contribuyen a la productividad de las plantas suministrando nutrientes limitantes nitrógeno a las plantas. Bueno, por otro lado tenemos el grupo cianobacterias, que su función es que favorecen a la economía de los ecosistemas a través del ciclo y acumulación de nitrógeno en situaciones de fijación de nitrógeno. 2. Extremadamente limitadas. Grupo de hongos micorrízicos. Bueno, la función de este es que a mayor absorción de fósforo en plantas hospedantes, cuando la productividad de las plantas se ve limitada de potasio, proporciona resistencia. En el grupo de bacterias solubilizantes, su función puede
es que pueden contribuir hasta un 40% de la población cultivable de bacterias del suelo. En el grupo de bacterias nitrificantes y desnitrificantes, su función es que pueden minimizar secundariamente la fertilidad de las plantas porque aproximadamente el 50% de nitrógeno del suelo utilizable se desaprovecha del ecosistema por los métodos de nitrificación y desnitrificación. Pregunta 15. Nombre 3 factores clave que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo, SMB, sustentación escrita. Bueno, los factores clave son macroclima, la topografía, la condición del suelo y digamos otros que, no son tan claves, pero igual controlan las dinámicas de la biomasa son el pH, el carbono, el nitrógeno, los orgánicos, la humedad, entre otros. Pregunta 16. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Bueno, la variabilidad de masa microbiana es gobernada por dos factores, básicamente, que son la vegetación dominante y el tipo de uso de la tierra. Pregunta 17. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando un ejemplo del bosque tropical seco. Bueno, en ecosistemas pobres, en nutrientes, la biomasa microbiana del suelo SMB actúa como el principal reservorio de nutrientes disponibles y juega un papel fundamental en la supervivencia de comunidades vegetales. Pregunta 18. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Bueno, en ciertos ecosistemas se establece una relación alimentaria en las cuales los residuos generados por una especie son el alimento de otra. Todo esto se traduce en la cantidad de microorganismos benéficos para un cultivo. Al perderse la biomasa de un lugar, se pierden los nutrientes proporcionados por los microorganismos fijadores de nitrógeno y fósforo. Para restaurar un ecosistema, se debe realizar una siembra de diferentes especies propias de la tierra para que se genere biomasa y le devuelva vida al suelo. Por eso se debe decir que un suelo rico en biomasa es un suelo con capacidad de autorregularse y generar vida. Pregunta 19. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezclas en cuanto a la SMB? Bueno, las prácticas de restauración con plantaciones mixtas ayudan a fomentar la diversidad y la abundancia de microorganismos en el suelo, puesto que se produce una mayor cantidad de nutrientes que pueden alimentar a gran cantidad de microorganismos. También a la vez es necesario profundizar en temas relacionados con las asociaciones planta-microbio-suelo para batallar las dificultades asociadas con la degradación del suelo. Estas son las referencias bibliográficas y este es el pantallazo del software Turnitin. Muchas gracias.